Bienvenidos. El día de hoy revisaremos temáticas que tienen un gran impacto en la sociedad y mantienen una relación directa con la informática jurídica. Para empezar, definiremos qué es la cibernética y la informática. La cibernética es una ciencia que estudia los sistemas reguladores de comunicación y control entre los humanos y la ciencia, como también entre animales y máquinas. Actualmente la cibernética no mantiene una definición exacta, ya que abarca muchas ramas del saber, como la informática, física, comunicación, química y lógica, las cuales ayudaron a la cibernética a surgir. Con estos conceptos se comenzaron a definir diferentes objetos encontrándose analogías, como por ejemplo lo es dos fenómenos muy diferentes como el cerebro y un circuito electrónico. Tanto en la teoría general de sistemas como en la cibernética se dieron los primeros intentos científicos de estudiar a los fenómenos de manera independiente, enfocándose en su estructura y no en sus componentes. Es decir, si queremos estudiar la vida, no va a ser de forma biológica ni química como la conocemos, sino en sus propiedades, funciones y organización. Gracias a esto es que surgieron estos campos muy importantes como la inteligencia artificial, donde se estudia a los fenómenos independientemente de sus sustratos. Bueno, yo les voy a hablar de qué es la informática. La informática, o ciencia de la computadora, es la que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Una definición más específica es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible analizar la información por medio de ordenadores electrónicos. Todo aquello con lo que adquirimos conocimiento es información. Cuando ejecutamos un programa en la computadora, estamos procesando esa información. Vivimos en una sociedad en la cual la obtención y el uso de información es de vital importancia. La informática se sustenta en 4 pilares: la lógica, la teoría de autómatas, la teoría de computación y la teoría de los lenguajes formales. La lógica es la información que puede ser analizada y procesada. En el contexto de la informática, el autómata es el computador. La teoría de la computación es el pilar matemático de la informática. Su objetivo es determinar lo que es razonable y su complejidad. La teoría de los lenguajes formales es el procesamiento de la información que implica la transformación de los lenguajes, de forma en que puedan ser manejados y puestos a disposición en el ordenador para cumplir con su... La informática jurídica. Conjunto de aplicaciones de la informática en el ámbito jurídico. Es una técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e investigación de los conocimientos aplicables a la recuperación de información jurídica. Sabemos que la informática jurídica ha sufrido una serie de variaciones a lo largo de la evolución de la propia informática, pero su nacimiento es enmarcado en el año de 1959 en los Estados Unidos, donde tuvo un comienzo en la década de los 50 que se desarrollaron las primeras investigaciones para buscar la recuperación de documentos jurídicos de forma automatizada. De esta manera se comienza a utilizar las computadoras u ordenadores ya no para trabajos matemáticos, sino para los trabajos lingüísticos. Es una ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos, como la computadora, en el derecho, es decir, la ayuda en su uso que presta al desarrollo de la aplicación del derecho. La informática jurídica estudia el tratamiento automatizado de 3 características: informática jurídica documental, la informática jurídica decisional y la informática jurídica de gestión. Yo les voy a hablar sobre la informática jurídica documental. De esta rama se desprende el análisis de la información contenida en documentos jurídicos para la formación de bancos de datos documentales. Como norma de la informática jurídica consiste en la aplicación de técnicas informáticas a la documentación jurídica en los aspectos sobre el análisis, archivo y recuperación de información contenida en la legislación, jurisprudencia, doctrina o cualquier otro documento contenido. Yo les voy a hablar sobre la informática jurídica de gestión y la informática jurídica decisional. La informática jurídica de gestión es encaminada a organizar y controlar la información jurídica de documentos, expedientes, libros, etc. Este tipo de informática es conocida como de administración y control. Es utilizada en tribunales, estudios jurídicos, notarías, entre otras, y se utiliza sobre todo para llevar un seguimiento de trámites y procesos con el objeto de mantener actualizada la información y llevar un buen control de la misma.
Encontramos tres clasificaciones que son la registral, la operacional y la decisional. La registral se ocupa de todo tipo de registros, ya sean públicos o privados. La operacional trata de facilitar la actuación y funcionamiento de las oficinas relacionadas con el derecho, tanto a nivel público como privado. Y por último, la decisional, que es la utilización de modelos predefinidos para la adecuada solución de casos específicos y concretos. En primer lugar, tenemos la informática jurídica decisional, que esta rama nos habla de que se caracteriza por conformarse por bases de conocimiento jurídico, y esta abarca una gran variedad de esfuerzos y proyectos que intentan obtener para las aplicaciones de la informática del derecho, con la pretensión de que la máquina resuelva por sí misma problemas jurídicos o al menos auxilie al serlo y constituya al avance de la teoría jurídica. Las clasificaciones son dos: los sistemas expertos legales, que nos hablan de que estos sistemas pueden realizar operaciones lógicas sobre los elementos que lo integran, además de razonamientos, una conclusión lógica cuyo resultado no previó el experto, sino que es adoptado por el mismo sistema llamado inteligencia artificial. En segundo lugar, tenemos el sistema de enseñanza del derecho asistido por computadora, que es una rama del derecho que tiene interacción directa a las materias de psicología educativa, lingüística y comunicación, cuya finalidad es crear sistemas de enseñanza que construyan las bases del conocimiento para representar, organizar, analizar y estructurar la información jurídica. Mi nombre es Kendra Sibar y procederé a enlistar los tipos de delitos informáticos contemplados en el Código Orgánico Integral Penal del ECOR. En primer lugar, y con una pena bastante fuerte diferente al resto de condenas de los otros delitos, encontramos a la pornografía infantil, cuya pena privativa de libertad va de 3 a 16 años. El resto de delitos tienen penas menos fuertes, que van de 1 a 3 años de prisión o de 3 a 5. Entre estos delitos encontramos la revelación de información de base de datos, la interceptación de comunicaciones, el ataque integral a los sistemas informáticos o el acceso no consentido a estos. También, por otro lado, encontramos el farming y el phishing, que aunque parecen iguales, en realidad no lo son. En el farming, el delincuente detecta a su víctima en la red, la identifica, la persigue activamente y manufactura. Por otro lado, en el phishing, el delincuente pone un tipo de cebo en la red para que el usuario caiga. Tenemos que tener muy en cuenta que este tipo de delitos se dan en plataformas informáticas, por lo que tenemos que estar muy atentos y evitar convertirnos en víctimas.